Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos amados, que estamos otra vez aquí después del domingo, o bueno, del martes, a los que vinieron ayer. Qué bueno, hermanos, es estar con los hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir las Biblias en nuestro texto del estudio, que es Juan, ¿verdad? Capítulo 17, versículo 3, hermanos. Y aunque lo tengas de memoria, leamos para atacar así nuestra vista carnal, poder leerlo con nuestra boca, escucharlo con nuestros oídos, obviamente, hermanos, y aún con tu dedo ir letra a letra en la palabra. Juan capítulo 17, hermanos, versículo 3. Dice la santa palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, vamos a leerlo de nuevo juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén, amén, hermanos, amén. El Señor Jesús diciéndonos estas cosas, diciéndole a sus discípulos: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando con Dios. Recuerda que esta porción del Salmo 17 del Evangelio de Juan es el Salmo de Jesús. Él está orando, hermanos, al Padre horas antes de ser entregado. Desde el capítulo 3 estamos viendo cosas desconcertantes, como un hombre como Jesús, joven, hermanos, está invirtiendo su tiempo en bendecir a los suyos, sin pedir nada a cambio, hermanos, solo atención. Y comienza el capítulo 17 diciendo esto, hermanos. Justamente comienza diciendo: Padre, el Señor, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Solo a los que le diste. Y dice el versículo 3, hermanos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Gloria a Dios, hermanos, por nuestro Señor. Poder imaginar que son palabras que Él pronunció con su boca horas antes de morir. Pero bendito sea el Señor que Él resucitó, hermanos, y por eso estamos reunidos aquí. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a comenzar con el estudio de hoy. Estuvimos hablando acerca de la justicia de Dios. Y hoy, hermanos, hablaremos acerca de la respuesta que tenemos que dar a la justicia de Dios. Pero antes me gustaría recordar un poco de la justicia de Dios como tal y ver 3 versículos importantes acerca de lo que la justicia de Dios garantiza, hermanos. La justicia de Dios garantiza a todos nosotros, hermanos, que Dios no va a hacer nada malo, absolutamente nada malo. Dice el hermano Paul Washer en uno de sus estudios con referencia a las doctrinas de Dios, hermanos, dice: Dios reinará sobre su creación sin caprichos, sin parcialidad ni injusticia. Esto es un gran consuelo para el creyente que ha hecho de Dios su esperanza. Y es cierto, hermanos, saber que Dios jamás, nunca va a hacer algo que esté equivocado, o algo que sea caprichoso, o algo que sea injusto. Siempre va a hacer todo justo. Todo justo. Una de las cosas que más es tropiezo, hermanos, para el pueblo de Dios, cuando aún no conoce la verdad de la soberanía de Dios en todos los sentidos, es con lo que más tropiezan, es en el sentido de la salvación. ¿Por qué Dios es injusto? Es absurdo, pero lo dicen. ¿Por qué Dios es injusto y permite que algunos vayan a ir al infierno? ¿Por qué Dios es injusto y manda a unos al infierno? Hermanos, insisto, Dios no es injusto, y en realidad, hermanos, no hay nadie que merezca la sangre de Cristo derramada para ser rociada. La pregunta que uno de mis hijos me hacía era: ¿y qué va a pasar entonces con los africanos o con los que murieron antes de Cristo sin conocer, sin que el Evangelio llegara? Va a pasar lo justo. Tendrán que ir a habitar por la eternidad al lugar que les corresponde, hermanos. No es injusto que Dios haya decidido dar su sangre a unos y a otros no. Injusto es, hermanos, que Él haya dado su sangre por nosotros. Eso sí es injusto.
Entonces, el estudiar la justicia de Dios, hermanos, que Dios es justo, es sumamente importante para tu crecimiento como creyente. Insisto, hermanos, la doctrina como tal, en este sentido, o la denominación en una iglesia, o que una iglesia sea confesionalista, como nosotros que tenemos una confesión de fe histórica, desde años pasados, basada en la Escritura, no quiere decir que somos y otros no son. Puede haber cristianos en cualquier otra denominación, hermanos, siempre y cuando crean. No puedo decir en las doctrinas esenciales, porque todas las doctrinas de la Biblia son esenciales, pero hablo de las que esencialmente son necesarias para que la persona sea creyente. No porque las otras no sean necesarias o esenciales, sino porque definitivamente, hermanos, hay doctrinas que no pueden pasar por alto. Insisto, podríamos tocar la alabanza con una orquesta, podríamos apagar las luces aquí, hermanos, podríamos a lo mejor orar 1 hora y predicar 10 o viceversa. Pero si no creemos que el Dios Todopoderoso es en 3 personas, un solo Dios, si no creemos que la salvación es solo por gracia, hermanos, por medio de la fe, si no creemos que la sangre preciosa de Cristo es suficiente para lavar todos mis pecados, o personas se atribuyen a sí mismos la salvación, restándole al Señor poder para salvar, o cualquier otra cosa de ese tipo que es como disonante, hermanos, ante la armoniosa verdad de la perfecta música del Evangelio. Hermanos, ellos son hermanos. Pero todos aquellos que van en contra de las verdades esenciales para salvación, ellos no son hermanos. Aunque nuestro corazoncito diga que sí, pues hermanos, ¿qué tiene? Dios va a ir haciendo la obra y va a abrir sus ojos. No, hermanos, el mismo apóstol Pablo dijo que no llamemos hermano a cualquiera, y cualquiera que tenga otro evangelio que sea anatema. Y eso es pesado, hermano, porque hoy en día muchos se han levantado y piensan que Dios es injusto, que no es perfecto. Piensan que la sangre de Cristo puede lavarse y perderse por el pecado, hermanos. Piensan que ellos pueden ayudar o colaborar a Dios en la salvación. Y esa doctrina continúa afectando tu mente. Por eso es que algunos aquí, turbados por el pecado, se sienten que ya fueron destituidos de la gloria de Dios otra vez. Y se les olvida que en realidad el precioso Señor pagó con su preciosa sangre por todos los pecados nuestros, hermanos. Por todos, presentes, pasados y futuros. Y lo que estas personas piensan es que el decir eso es una invitación a seguir pecando. ¿Qué gente tan loca podría seguir pecando sabiendo que un Señor tan perfecto y tan bueno y justo murió en la cruz por pecadores como nosotros? ¿Quién podría pecar deliberadamente? Y aunado a esto, la misma Escritura no dice que descubre que Cristo murió por él siendo pecador, ahora tiene tanta fuerza que va y vence el pecado todo el tiempo. No, la Biblia dice que el que perfeccionó la obra, el que comenzó la obra la perfecciona. O sea que es el mismo Dios que nos salvó, ayudándonos. De tal manera, hermanos, que cuando tenemos una tribulación en nuestra existencia como cristianos, esto es para perfeccionarnos, no para arruinarnos la existencia. Porque a fin de cuentas el pecado aflorece. Y cuando nosotros vemos el pecado, hemos entendido que el pecado es de Cristo en la cruz. Y vamos a la cruz y recibimos una carga ligera que es de Él. Y la nuestra pesada la dejamos en la cruz. Eso es asombroso, hermanos. Entonces, la justicia de Dios nos garantiza a todos, mis amados, que Él no va a hacer nada malo, que Él no va a hacer, hermanos, nada parcial o caprichoso o injusto, y que Él reina sobre toda su creación, hermanos, soberanamente. Y esto es un gran consuelo para nosotros, porque cuando sucediera cualquier cosa en nuestra vida, número uno, no podemos discutir con Él y decirle, ¿qué has hecho? Es injusto eso, yo tan buen cristiano que soy. O hay otros que se han preguntado en medio de la tribulación, ay Señor, qué duro me has dado, ¿hasta cuándo se va a terminar eso? ¿Qué estás diciendo? Si mereces fuego. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que hasta cuándo? Tu tribulación es consecuencia de tu pecado casi todo el tiempo, hermano, no por cristiano. No podemos decir eso. Él es perfecto, Él no es caprichoso, Él no es injusto. Y esto es un gran consuelo para nosotros, hermanos, porque la Escritura nos enseña esta verdad. Nuestro Dios, nuestro Salvador es perfecto, y aún y a pesar de ti, y me atrevo a decir, un creyente verdadero que intentara huir de Cristo lejos y nunca volver a verlo, sería imposible. Sería toparse con Él en cualquier lugar a donde fuera.
sería imposible que un verdadero hijo de Dios pueda escaparse de la mano de su Señor. Es una esperanza, la justicia de Dios. ¿Por qué enfatizo en esta parte, hermanos? Porque precisamente Dios es tan justo que si Él dijo que ha castigado a su Hijo en lugar nuestro, en realidad lo hizo, hermanos. Y en realidad toda su ira quedó satisfecha en la cruz del Calvario. Toda, por completo. No falta que hagamos absolutamente nada, sino solo responder, hermanos, a una invitación de un banquete tan impresionante, estando muertos de hambre. Es lógico. Estando muertos de hambre, hermanos, y de pronto te abren las puertas de este restaurante famoso que es un buffet un poco caro, pero qué rico y cuánta variedad. Hermano, vas y comes como nunca antes te hubieses imaginado que hubieras comido. ¿Cuánto más pecadores que merecían la ira de Dios, escuchando que en realidad el Dios justo ha castigado a su Hijo y que ese sacrificio ha sido la justicia perfecta, hermanos, y poder vivir libremente? Y que cuando escuchamos exhortaciones hacia la obediencia no son para ganar más o menos, hermanos, sino es lo coherente. Es lo coherente. No es para que, ay, hermano, hace poquito alguien me decía, cercano a nosotros, me decía, no, imagínate no sé, que maldiga y que en ese momento me muera por un ataque cardíaco. Claro que no me voy a ir al cielo. ¿Tiene sentido, no, hermanos? ¿Cómo? Pecando, maldiciendo en ese momento o adulterando. Imagínate que de voltear los ojos tanto, hermano, se te tuerzan y te quedes ahí muerto. Y que en ese momento el Señor te llame. La lógica humana es decir, no, pues al infierno derecho. La justicia de Dios dice, al reino eterno. Mi hijo aún pagó por esa mirada de adulterio. Mi hijo aún pagó por esa boca de maldición. Mi hijo aún pagó por ese odio, por esos celos, por esa ira, por esa contienda momentánea que todos los hijos de Dios padecen a lo largo de toda su vida, hermanos. Eso es increíble. Por eso batallamos contra la carne, contra el pecado, y nos esforzamos, hermanos, valientemente, porque el Cordero es digno de eso. Esa es la doctrina bíblica que el mundo aborrece, porque el mundo quiere gloria para sí mismo y quiere llevarse una porción de gloria o de victoria en la salvación. Señor, yo sé que tú eres soberano y por la gracia tuya enviaste a tu Hijo a salvarnos, pero ¿qué tal me quedó mi 0.1%? ¿Qué tal lo hice? ¿Qué tal me esforcé? ¿Verdad que me esforcé mejor que Él? ¿Verdad que merezco un lugar más cercano? El Señor le dijo a 2 hombres suyos, que le dijeron con su mamá, Señor, ¿podrías poner a mis hijos a un lado tuyo en tu reino? Ellos están portándose muy bien. ¿Están seguros que quieren participar conmigo? Les dijo. ¿Estás seguro? El apóstol Pablo dice, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Amén. La iglesia dice, si es que padecen juntamente con Él. Y el primer padecimiento nuestro, hermanos, no es como tal la persecución y esas cosas, menos en nuestra ciudad, ni el que nos convertimos en cristianos y tenemos aquí el número 777 y los de 666 nos ven como enemigos y todo el día nos acechan. No, eso no es cierto, hermanos. El primer padecimiento para nosotros en una ciudad tan llena de bonanza, en todos los sentidos, hermanos, es precisamente la guerra contra el pecado que tanto nos gusta pecar. Es eso. En realidad, hermanos, no es que desde que soy cristiano, wow, cómo me ha tupido. No, si no fueras estarías peor. Porque en la misericordia de Dios te ha sostenido y te ha provisto cuando tú no merecías. Y cuando tú recibes bendiciones es solo porque Cristo fue hecho maldición. Pero el padecimiento es con el pecado. Entonces cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, si es que padecemos, no es únicamente en el sentido de martirio. Y los que no padecen martirio, entonces pues no son herederos. No, hermanos, el padecer es el morir a nosotros mismos por el deseo que tenemos de pecar. De ser irresponsables, de ser perezosos, de ser bocones, de ver lo que no debemos de ver, oír lo que no debemos de oír. De todas esas cosas, hermanos, es un padecimiento que una persona que está pasada de peso, que le encanta el refresco y le encanta la comida, tenga la comida y la coca enfrente y él no coma. Él sufre, de verdad sufre, hermanos. O la persona que se muerde las uñas y de pronto ya no se la quiere morder. Aunque le pongan ajo y vidrios, él se la seguiría mordiendo si quisiera. Y cuando la deja de morder, sufre. Es un sufrimiento grande. ¿O qué tal los que dejan de fumar? Que con su propia carne luchan contra el tabaquismo, contra el alcoholismo. ¿Sufren o no sufren? ¡Sufren!
Entonces la lucha del cristiano, primeramente en un contexto como el nuestro, nuestro país, hermanos, no nos alucinemos, no es por Cristo, no estamos sirviendo como para padecer por Él. No, no es cierto, hermanos, es por nuestro pecado. Entonces, ese padecimiento de el pecar, hermanos, tiene que ser abolido, no para obtener algo, sino porque Jesús lo obtuvo y da la libertad a los suyos. ¿Y cómo puedo estar seguro de eso? Porque la Escritura habla acerca de eso y de la perfecta justicia de Dios en Cristo, de tal manera que yo no tengo que hacer absolutamente nada para ser salvo, pero tengo que hacer absolutamente todo para la gloria de Dios. Eso es lo que tengo que hacer, porque el Señor es digno, hermanos, y porque ahora puedo como nueva criatura. Leamos, hermanos, Segunda de Crónicas, por favor, mis amados hermanos. Segunda de Crónicas. Versículo 19, capítulo 19, perdón, versículo 7. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de la justicia de Dios y la esperanza nuestra, hermanos? Dice el versículo 7, ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro, Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno, dice la versión de las Américas. Dices, ¿qué consuelo puede tener esto? Para mí como creyente, si me dice todo lo contrario, escucha esto, que en realidad todo lo que nosotros merecíamos, justamente fue puesto en Cristo al Él tomar nuestro lugar. No podríamos decir injustamente porque Dios no es injusto. Cuando decimos justamente fue puesto en Cristo, es porque justamente Cristo tomó mi lugar. Y no pasó ninguna obra por alto, que todo pecado, cada pensamiento, cada palabra, cada mirada, hermanos, cada error fue puesto sobre Jesús. El solo pensar eso y profundizar que absolutamente toda la perversidad tuya, toda, hermano, pasada, presente y futura, fue puesto en Jesús, la piel se me eriza, hermanos. Solo de ver que este texto me está diciendo que en realidad en nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno, y que el mismo Dios Padre no aceptó el soborno sentimental de su Hijo. Cuando Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo a ti de día y noche y no me respondes, no hay para mí respuesta. Ni aun eso hizo mover el corazón de Dios Padre para dejar de castigar a su propio Hijo. ¡Wow, hermanos! Por eso no cabe ni la menor duda de que tú, cuando eres de Cristo, eres completamente libre y no hay nada más que pueda hacerte demandado el día que te enfrentes cara a cara con el Dios justo. Porque no hay soborno y no hay nada que haya cambiado el parecer del Padre cuando vio al Hijo y dijo, ay, no lo voy a castigar tan severo porque Él no hizo nada, simplemente tomó el lugar de los pecadores. Entonces no lo voy a castigar tan severamente. No, Dios azotó a su Hijo como si fuera el peor de los pecadores. El asesino, el descuartizador, el violador, el homosexual, el depravado, el horrendo, hermanos, el pederasta, puede alcanzar salvación en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús aún pagó por esa clase de pecados. Eso choca, porque tenemos un legalista adentro y nos choca, como que nos gusta predicar el evangelio a ciertas personas y aceptar aquí a algunas personas, pero a otros no, hermanos. ¿Cómo Dios irá a salvar a ese de ahí? No, ¿cómo te salvo a ti? Es asombroso, hermanos. ¿Y por qué tiene una esperanza? Mi amado, que estás afanado y turbado y afligido por tu pecado. Te recuerdo que en realidad Jesús pagó por todo eso. Sé libre y sirve a tu Señor y adóralo con toda tu vida. Miren Job, hermanos, Job capítulo 8, versículo 3. Job 8, 3 dice, perezca el día en que yo nací y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Job capítulo 8, perdón, estoy leyendo Job capítulo 3. Job 8 dice, hermanos, ¿acaso tuerce Dios la justicia? ¿O tuerce el Todopoderoso lo que es justo?
Dice el versículo 4, si tus hijos pecaron contra Él, entonces Él los entregó al poder de su transgresión. Y aquí entra el miedo, hermanos, de pronto, pero recordamos que Cristo llevó mis pecados. Wow, Señor, qué esperanza tan grande nos das a pecadores como nosotros. Mira Job ahí mismo, capítulo 36, por favor, hermano. Job capítulo 36, versículo 23. ¿Quién le ha señalado su camino y quién le ha dicho, has hecho mal? ¿Quién le ha señalado su camino y le has dicho que Dios te has equivocado, has hecho mal? Salmo 9, hermanos, versículos 7 y 8. Salmo 9, versículos 7 y 8. Dice, pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Gracias a Dios, hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra a esta justicia de Dios? Porque sé que estarán algunos por ahí, si nos están escuchando, diciendo, ay, el hermano está enseñando que como ya pagó, ya estamos libres y podemos hacer lo que sea. No, hermanos, la verdad no es eso lo que estamos enseñando, porque hay una respuesta a la justicia de Dios, aún de sus escogidos y de los que Él ya ha librado, hermanos. Dios es justo, todas sus obras son perfectas, y entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir ante esa justicia? ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a responder a esa gran verdad? Deberíamos temer a Dios, hermanos, y vivir rectamente ante Él. Deberíamos vivir con la mayor confianza en su providencia, completamente confiados en su providencia. Deberíamos consagrarnos, hermanos, a la adoración y a la oración en todo momento, en todo tiempo. Y finalmente deberíamos proclamar su justicia entre las naciones, porque si hubo espacio para mí, también hay espacio para todos los demás, hermanos. Entonces la respuesta es, debo vivir justamente ante Él. Debo vivir justamente ante Él. Miren Primera de Juan, hermanos, por favor. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, si sabes que el Padre es de esta manera, debes de saber que los hijos también. Si sabes que Él es justo, tienes que saber que también sus hijos son justos. Y la palabra justicia abarca mucho, hermanos. Podrían después buscar definiciones y retroalimentarnos. Pero aquí se encuentra una verdad fundamental. Mira el capítulo 3 de ahí mismo de Juan y el versículo 7. Dice, hermanos, hijitos, nadie os engañe, lo estábamos estudiando. El que hace justicia es justo como Él es justo. Recuerda que si hablamos del que hace justicia y que es justo, es alguien que no hace injusticia. Hermanos, eso es algo que tenemos que poner en la balanza de la ley de Dios. No siempre hacer un bien es hacer lo justo. ¿Sabías? O sea, me refiero a un bien que sale de ti. No siempre darle dinero en la calle a una persona que te pide es algo bueno, hermano. No siempre el que el Señor nos exhorte a dar y hacer esto o aquello quiere decir que en todo contexto lo tenemos que hacer. Siempre basado en la justicia. Porque no podemos hacer nada injusto si somos nacidos de Él, hermanos. No podemos hacer nada injusto, al contrario, tenemos que aplicar justicia siempre, hermanos, porque Dios es justo.
Y de esa manera nosotros tenemos que vivir. Y si te das cuenta en estos dos textos, ayúdenme, ¿cuál es la evidencia más grande de que realmente somos hijos de Dios? ¿Quién me responde? Versículo 29 del capítulo 2 y versículo 7 del capítulo 3. ¿Cuál es la evidencia más grande de que realmente somos hijos de Dios? Lo estudiamos, hermanos. ¿La oración? ¿El ser buena gente con los demás? ¿El venir a la iglesia? ¿El bautizarme? ¿Cuál es entonces, hermanos, la respuesta? Justicia, ser justo. Ser justo. Y cuando decimos ser justo, incluimos también un poco de dolor y padecimiento, hermanos. Por ejemplo, cuando nuestros hijos son desobedientes y tenemos que aplicar disciplina, sea física o un castigo, nos duele. ¿O a qué papá no le duele disciplinar a sus hijos después de que se le baje el coraje? Que ojo, si tienes coraje al disciplinar a tus hijos, esto es porque a la primera no fueron exhortados, sino que a la segunda o tercera, ya que estábamos enojados, fue que hablamos. Y normalmente eso nos pasa. No, te dije que no, ya pecamos. Pero el asunto de la justicia es que de inmediato, a la primera oportunidad, nosotros demos lo que se merece. La justicia, literalmente, hermanos, es que podríamos resumirlo en darle a cada uno lo que se merece, en hacer lo justo. Dice el diccionario de la lengua española, hermanos: principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Entonces, cuando nosotros aplicamos cualquier gesto de amor o servicio o cualquier otra cosa sin tener de por medio la justicia, nosotros pecamos y no estamos siendo obedientes. Nosotros pecamos, aunque digas, ay hermano, pero pues pobre, ay no, la verdad sí, pecamos, hermanos. De hecho, también en cuanto al perdón, por ejemplo, a los enemigos, es para que tu alma no esté contaminada, no es porque Dios nos exhorta a que sin justicia perdonemos. No, al contrario. O sea, nosotros perdonamos, hermanos, porque Cristo nos perdonó, y perdonamos para estar libres de todo lazo que me ate a una persona que me ha hecho daño. Pero por ejemplo, en el sentido de la iglesia con un hermano, la escritura es clara, dice: llámale a tu hermano tú y él, si lo llevas al arrepentimiento lo ganaste, si no, dilo a otros hermanos y vayan, si no ha pasado nada, dilo a toda la congregación y échenlo, porque es lo justo. Aunque para nosotros es muy alto, hermanos, ese tipo de justicia, porque nosotros somos injustos en nuestro proceder. Le damos a quien no le tenemos que dar, le quitamos a quien no le tenemos que quitar, no exhortamos a los hermanos por amor, por respeto, cuando esto es injusto. Todo lo que esté relacionado con no darle a cada uno lo que merece, hermanos, es injusticia. Y una de las características de un hijo de Dios no es que por tanto amor solape al pecado y pase todo por alto, aunque ese es un engañador para ti hoy en día. El que aparentemente sea más amoroso, el que aparentemente hable más piadoso, el que aparentemente sea el más sabio y el más tranquilo, a pesar de que no dé fruto de justicia, tú se la puedes comprar fácilmente como que es un mejor cristiano que uno que aparentemente no es tan amoroso, tan piadoso, tan adecuado y tan sabio como el otro, pero que es justo. Y una de las evidencias, iba a decir, identificaciones, pero una de las evidencias más grandes por lo cual Juan en el capítulo 3 se rompe la cabeza y expone aún sin temor los que son hijos del diablo, hijos de Dios, es asombroso. El que hace justicia es de Dios. El que hace lo justo, hermanos, lo justo. Y esto es algo que tenemos que perseguir. Lo justo, hermanos. Y vamos a definir un poco hacer justicia. Hacer justicia, hermanos, es vivir de acuerdo con el estándar de la justicia de Dios. Por eso necesitamos esforzarnos. Hacer justicia es vivir de acuerdo con el estándar de la justicia de Dios. Vivir de una manera conforme a su voluntad y naturaleza. Vivir de una manera conforme a su voluntad y su naturaleza, hermanos. Es importante otra vez recalcar siempre, y recuérdatelo, es importante entender que no nos ganamos una posición justa ante Dios al hacer justicia. No es que cuando hagamos justicia, hermanos, de pronto cuando algún juez o algún
abogado o cualquier magistrado hace algo justo, quiere decir que ya se ganó el favor de Dios. Eso no quiere decir, ni tampoco nosotros, hermanos, no vamos a ganar una posición justa ante Dios al hacer justicia, sino que nuestra práctica de la justicia es evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Eso es importantísimo, hermanos. Eso es importante. Por eso el versículo 7 dice, hijitos, nadie los engañe. ¿Qué querrá decir? Nadie los engañe. Probablemente Juan está pensando que como el tema es el amor, que va a empezar a tocar amar a los demás, amar al hermano, dice, sí, pero que nadie los engañe con un amor que no es amor de Dios, con un amor que es un amor injusto. Hermanos, si nosotros amamos a nuestros hijos o los hermanos, y de pronto hay pecado de por medio, lo más injusto que podemos hacer es llegar y decirle, no te preocupes, hombre, Dios se olvida de tu pecado, ven, mira, regocíjate aquí, te voy a leer una palabra hermosa. Es lo peor, porque en realidad, hermanos, la enfermedad del pecado es una cosa seria, y es algo que nosotros nos deleitamos en llevar a cabo y practicar, y que no tenemos ningún problema cuando alguien viene a solaparnos nuestro pecado y a decirnos que todo va bien cuando no va bien. Por eso el Señor dice, hay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos que por amor dicen, no hay problema, está bien, tú tranquilo, todos somos pecadores. No, hermanos, el pecado realmente es pecaminoso. Y si estamos viendo que una persona está cometiendo pecado, hermanos, dice el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Obviamente quedamos descalificados todos, pero no es el contexto de no pecar, sino habla de la práctica del pecado, de aquellos que caen en el pecado y no les importa, no les duele y están igual y no pasa nada, no hay arrepentimiento. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Y el consejo del apóstol Juan, en cuanto a mi respuesta a la justicia, no es que, hijitos, como Cristo ya murió en la cruz, entonces no hay problema, seamos amorosos con todos, sin importar la justicia. Y cuando tu hijo peque en contra de ti, te deshonre, no lo castigues, ámalo como Dios te amó y quédate en paz. No, hermanos, Dios no ha cambiado y Dios sigue siendo justo. Y dice el versículo 7, hijitos, nadie les engañe, el que hace justicia es justo. ¿Y quieres saber cuál es un buen principio para que comiences a ser perseguido como cristiano? Que hagas lo justo, que practiques la justicia y seas justo, que le digas al pecador, pecador, arrepiéntete de tu pecado, el fuego viene. Que le digas al hermano que está desviándose en su vereda, hermano, te estás desviando, es evidente, y no te dejes engañar. Es tan clara la justicia de Dios y la vida de Cristo es tan perfecta y tan visible en la Escritura que no tenemos cómo autoengañarnos. En realidad, cuando nos autoengañamos, hermanos, queremos engañarnos y gozamos del engaño. Entonces, una de las respuestas que tenemos que dar, creo, hermanos, aparte de la adoración y en una vida, es, hermanos, entender que tenemos que vivir de acuerdo a la justicia de Dios y no del hombre, porque nuestro corazón es perverso y siempre vamos a querer aplicar nuestras propias reglas aun cuando parecen ser las adecuadas, o aún parece que somos más amorosos que Jesús. Y esa es la tendencia de hoy en día, hermanos. Estamos viendo mucho eso, personas que no son responsables con su llamado como creyentes, hermanos, personas que saben que hoy tenemos la bendición de tener un culto aquí y prefieren hacer lo suyo, pero son buenos para aconsejar, son buenos para hablar, son buenos para orar, son buenos para todo, pero menos para hacer justicia, hermanos, para hacer lo justo, lo propio. O personas que apoyan al pecado de otros y no los reprenden. Eso no es hacer justicia, y tenemos que detenernos, porque yo preguntaba en la serie de Juan, ¿a ti te gustaría saber si realmente eres creyente? Pues parece que en todo el ministerio de Juan, hermanos, la revelación del Espíritu Santo llegó hasta entonces, pero puede ser que Juan haya tenido una lucha interior durante mucho tiempo, hermanos, hasta que ya de anciano en su última carta, en sus últimas cartas escribe eso: hijitos, ¿quieren saber quién es del diablo y quién es de Dios? El que practica justicia es de Dios y el que no hace justicia es del diablo. Hermanos, un cristiano genuino no está sin pecado.
Un cristiano genuino, hermanos, no vivirá todos los días de su vida pecando y en rebelión. Y escucha otra vez, un cristiano genuino no va a vivir en rebelión contra Dios y sus mandatos. Escucha otra vez, un cristiano genuino es conocido porque hace justicia, no por cómo lee, cómo ora, cómo habla, cómo se viste, cómo aparenta. No es por eso, hermanos. No se dejen guiar por su pecado, por esa clase de personas que se infiltran a las iglesias para hacerte creer que hay alguien que te comprende en tu debilidad y que colaboran más con tu condenación. Acércate a las personas que te hacen sentir mal con tu pecado, que no puedes ni ver a los ojos bien porque sabes que te conocen y sabes que saben que estás cojeando y sabes que te van a reprender y sabes que te van a decir, esto no es así, esto es asá. No te acerques a aquellos que te endulzan el oído. No, hermano, no, hermana, estamos bien, gloria a Dios, Él está con nosotros, cuando estás con pecado sin arrepentimiento. Acércate a los que parece que te odian, pero por decirte la verdad son los que verdaderamente te aman. Acércate a ellos, hermanos, sé sabio. Sé sabio. Porque si alguien profesa ser cristiano, pero él vive en rebelión, en desobediencia, hermanos, a los mandatos de Dios, a la perseverancia con la iglesia, no te dejes guiar por tu perverso corazón y les des una palomita cuando en realidad merecen un tache, hermanos. Y es contagioso, te contagias. Si nos dejamos ir por la vista, por supuesto, hermanos, que si llegáramos al tiempo del Señor Jesús y no conociéramos a Jesús y vemos que está entrando al templo con los mercaderes a voltear las mesas y de pronto vemos al discípulo amado, que él se autodenomina amado y que si él se hubiera autorretratado hubiera puesto una cara angelical, de seguro que si nosotros vamos a buscar a Jesús sin conocer a Jesús y vemos a Jesús volteando mesas justamente y vemos a Juan con cara angelical, pensaríamos que Juan es Jesús. Porque según nosotros la apariencia, hermanos, es lo que cuenta, la voz, el timbre, el consejo bonito. Hermano, no siempre es así. Habrá momentos en donde sí tengamos que aplicar ese tipo de misericordia, amor y compasión en casos determinados de sufrimiento, enfermedad, muerte, esas cosas de ataque, gente que está padeciendo. Pero eso es un privilegio. El mismo Dios nos consuela. La realidad que con lo que estamos batallando es con la injusticia, hermanos. Es la realidad. Es por la injusticia que padecemos. Y tienes que orar por valientes para que en todo amor y con santo juicio juzguen. Juzgad con santo juicio para edificar a la iglesia. Con amor. Hermano, yo quiero que vayas al arrepentimiento. Yo quiero que veas lo que estoy viendo. Probablemente tú no lo ves desde tu territorio. O probablemente estás ya ahogándote y no te has dado cuenta. ¿Recuerdan el testimonio de mi hermano que les di? Se estaba ahogando con su propia sangre, ¿verdad? Y él pensaba que no estaba ahogándose. Y eso pasa con el pecado. Y si tú te reúnes o estás con gente que sigue apoyándote tu pecado directa o indirectamente, te vas a ahogar y llega un momento que ya no te diste cuenta. Hermanos, estamos hablando de eternidad. Y estamos hablando de un común denominador. Sencillamente el que no hace justicia es el diablo, el que hace justicia es el Señor. Hermanos, si alguien profesa ser cristiano y sin embargo su vida está marcada por la desobediencia continua a la palabra de Dios, a la iglesia, a las autoridades de la iglesia, hermanos, sin arrepentimiento, sin disciplina divina o bíblica, hermanos, es seguro que su profesión o su manera de cómo creyó que era creyente no es. No es verdad. Escucha, no estoy diciendo que el que peque, todos pecamos, todos cometemos, pero ¿sabes cuál es una característica preciosa por la cual puedes darse cuenta un creyente que es creyente cuando peca? Porque manifiesta su aborrecimiento a su pecado. Yo me gozo mucho cuando veo a algunos entre nosotros, hermanos, que en realidad están padeciendo por su pecado. Y a lo mejor, hermano o hermana, me ves como tranquilo y dices, el pastor no me consoló, no me dijo, pero yo me gozo porque esa es una evidencia de que el Señor está obrando en ti. Oh, no soy tan miserable, yo no puedo, la verdad, hermano, soy bien mentiroso. Me preocupan los que, ¿cómo estás? No, todo bien, perfecto, no, súper, increíble. Estudiamos todo el día, predicamos 20 veces al día, por hora. Por hora, no, perfecto, no, increíble, no, mi mujer es la más piadosa, mi esposo es el más santo, no, la verdad, súper bien, súper. Esos son los que me preocupan.
Pero los que batallan con su pecado y lo manifiestan, me gozo. Saber que el Espíritu Santo no los deja quietos. No los deja estar en el fango, sino salte, salte, mira, vete, hueles mal, vete a lavar, a la cruz. Bendito Dios, la obra del Señor es así, hermanos, es como distinta. La psicología que hace, ¿te das cuenta cómo se ha infiltrado en la iglesia? La psicología es: no te preocupes, el mal está fuera de ti, eres víctima de la maldad, toda la gente te ha hecho daño, te han traumado, pero no, mira, hay un ser interior dentro de ti que es fuerte, ¿no? Y algunos ya mezclaron con Dios, y Dios está dentro de ti y se compadece de ti y te necesita. Locura satánica. Y el Evangelio dice: miserable pecador, polvo, eres nada. Arrepiéntete de tu pecado, mira la grandeza de Dios, contra quien te has rebelado. Los ángeles están tapando sus ojos y son santos, y los demonios que han sido condenados ya, ellos están temblando ante la presencia, y tú, mira, estás bailando como si nada. Arrepiéntete, oscuro pecador, porque te estoy viendo todo el tiempo y tienes riesgo de ir al infierno. Entonces el salvo, ante esa condenación que llega por el Espíritu Santo, se oprime. Pero según lo que dice Juan, hermanos, en el capítulo 3, Dios es tan justo que nos dice: si tu corazón te condena, recuerda que tenemos un Dios que ya entregó a su Hijo para salvarte. Recuerda que es más grande Dios que tu corazón. Para el afligido, hermanos, para el afligido. Entonces pidamos discernimiento para poder aplicar la palabra justamente también, y no usar las promesas para los afligidos, para los que están gozados en pecado y que simplemente están afligidos por consecuencia de su pecado. No es lo mismo la aflicción de un santo que la aflicción de un pecador sin arrepentimiento. La aflicción de un pecador sin arrepentimiento está llorando y luego nos constriñe y vamos y ayudamos, pero él está llorando porque ya no tengo lo que tenía, ya no tengo el otro, ya perdí esto, ya me dejaron, ya mi esposa me va a abandonar. Esa es su aflicción. Y la aflicción de un santo es: ¿cómo estoy pecando contra Dios? ¿Cómo estoy pisando la sangre de Cristo? ¿Cómo es posible que mi Dios es tan glorioso y yo estoy quejumbroso todo el tiempo por vanidades? Es la gran diferencia, hermanos. Que el impío o que el injusto no está sufriendo por Cristo, está sufriendo por sí mismo. Y el pecador pío, perdonado, arrepentido, está sufriendo porque ofende a Cristo. Ese es el que hace justicia, no el que no peca, porque sería imposible y frustrante. Es como la doctrina pentecostal, que es, no todos, pero una particularmente es muy demoníaca, hermanos, porque dice: pórtate bien y esfuérzate, porque si viene Cristo te va a dejar por pecador. Cállate tú también, juicioso y loco, porque tú también te vas a quedar, tú eres un pecador también. Imagínate que el Señor viniera, hermanos, como ellos se imaginan, y se lleve únicamente a los que no pecan. ¿Quién se iría con Él? Él solo se regresa, hermanos. Él solo. Cristo murió en la cruz por pecadores. Y los que recibieron salvación gratuita, mis amados hermanos, quiero decirles que tendrán dentro de sí mismo, cada uno, al espíritu que está golpeando y golpeando y golpeando. Es como sacar lo que no sirve para vomitarlo, hermano. Y ese proceso es doloroso. Ese es el padecimiento del que hablaba, hermano. Entonces, si alguien profesa ser cristiano y sin embargo su vida está marcada por la desobediencia, haga lo que haga, diga lo que diga, se vista como se vista, se haya bautizado, lea la Biblia, hermano, sea una Teresa de Calcuta o su sobrino o cualquier cosa, hermanos, está en peligro. Si está sin arrepentimiento, sin disciplina divina, sin compromiso, es seguro que su profesión no ha sido genuina. No ha sido genuina, hermanos. Mira Efesios capítulo 4, versículo 22, que estuve dando un estudio de esto el viernes y no he hablado con los hermanos para ver si me dan oportunidad de darlo otra vez el próximo viernes. La continuación, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, que no da lugar a dudas. Dice desde el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿te das cuenta cómo te habla a ti responsable? Despójate del viejo hombre. No, es que yo no puedo, Dios va a hacer la obra en mí poco a poco. Tú puedes si eres creyente, tú no puedes si eres incrédulo. Tú puedes si eres creyente, tú puedes si crees que en Cristo todo lo puedes, tú puedes si crees que la preciosa sangre del Cordero de Dios te ha rociado y ahora eres ayudado por Dios porque te ve como su hijo. Tú puedes si crees que el Espíritu Santo habita en ti.
Tú puedes, mi amado hermano, si amas a Cristo. Así como tú puedes trabajar para sostener a tu familia, que aunque estés cansado, desvelado, te levantas, vas y trabajas porque tienes a tus hijos, así mismo puedes glorificar el nombre del Señor y despojarte del viejo hombre. Aún más, digo, es incomparable, pero hablemos a la carne, hermanos. Dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Te das cuenta? Aún un arrepentimiento engañoso. No, la hermana está bien triste, bien afligida. ¿Por Cristo, hermano? No, porque la tortillería que estaba en la esquina de su casa la cambiaron como a 10 cuadras y no le gusta caminar. Está llore y llore, pobrecita. Por Cristo. Por eso dice la Escritura, aún no has padecido ni una gota de sangre para combatir el pecado. Pero hemos sido víctimas, hermanos, de un evangelio diferente. Y es muy difícil quitarlo, pero por eso habla de violencia, despoja. ¿Has visto cómo despojan las casas a la gente que está endeudada? ¿Sí has visto qué pasa cuando no abren? Tumban la puerta con violencia, hermanos. Esa es la palabra despojo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, y esto puede aplicar, hermanos, despójense de la pereza. Levantémonos a las 4 de la mañana, si es posible, y oremos al Señor, clamemos. Señor, no siento. Señor, no quiero. Señor, no creo. Señor, soy honesto. Señor, estoy inactivo. Señor, no tengo deseo de enseñar, de discipular. Señor, me siento muerto espiritualmente. Señor, ayúdame. Pero despójate del viejo hombre que está viciado y que se da deleites a sí mismo y que no le importa nada lo demás. Despójate y confía en Dios, hermano. Sal de la mentalidad del mundo para ir a una mente gloriosa en Cristo, a ver cosas que no tienes idea, a clamar de una manera que no has clamado, a ser usado de una manera que no te imagines que puede ser usado. Hazlo, créele. No podemos decir, pues espero en Dios que Él haga la obra. ¿Qué más esperas si te dio a su Hijo? Por eso el apóstol Pablo insistiré, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No podríamos esperar otra cosa, hermanos. Es absurdo. No, estoy esperando los tiempos de Dios. Cállese y despójese del viejo hombre. Estás viciado con los deseos engañosos. Y dice el versículo 23, renuévate con el espíritu de tu mente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Renuévate en el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, ¿te das cuenta? Y santidad de la verdad. Ahora que estaba estudiando esto, hermanos, recordé la miniserie de Efesios de Primera Juan 3, acerca del amor, que espero que los que la escucharon hayan podido entender más con respecto al amor bíblico y no al amor humano. Ahora podríamos pasar al tema de la justicia. ¿Qué es realmente la justicia? ¿Qué es realmente el amor? Y no nos deja salir del Señor, pero no nos deja solos, sino Él nos da todo lo que necesitamos para ser empoderados y poder vencer la carne, hermanos, y avanzar. Es lo más hermoso de eso. Jamás pensemos que el Señor nos dice, haz, esfuérzate, ve, y quieres y no puedes. No te manda a correr una carrera nueva. Él te manda a correr una carrera que Cristo ya corrió y ya ganó, que ya dejó abierto un camino y que te da toda la fuerza, hermanos, para poderla hacer y terminar. Eso es lo glorioso, que no hay nada en nosotros que vaya a sumarle a la obra. Él ya la hizo. Lo único que hago yo es seguirlo. Y Él hace tanto el resto, hermanos, que cada santo suyo dirá, el Señor lo hizo todo. El Señor lo hizo todo. Y por eso tendrás libertad para platicar todo lo que el Señor hace a través de ti. Porque no lo hiciste tú, lo hizo Él. Hermanos, te dejo de tarea que leas el texto y ora con él. Óralo, léelo hasta que te puedas familiarizar y comprendas el contenido. Escuchemos lo primero, hermanos, versículo 22. Debemos de despojarnos del viejo hombre. Y en este contexto, hermanos, el viejo hombre se refiere a la persona que éramos antes de la conversión. Esto está diciendo que en realidad, hermanos, podemos ser nuevos. No moralmente hablando en cuanto a algunas cosas que dejamos de la maldición en mi boca, del alcohol. Muchos creen eso.
Decíamos en el taller de evangelismo, ¿no? Yo era borracho y tenía un hueco aquí en mi corazón y no podía ser feliz, pero Cristo llegó y me suplió esa necesidad. No, eso no es el evangelio. No es eso, hermanos, sino que Él dice, te he dado la salvación junto con todo lo demás, pero no lo menciono tanto como la salvación, porque no hay nada más grande que la salvación de tu alma. Pero si nos ha dado todo para ser salvos, nos ha dado todo también para poder salir de esa condición, quitarnos del viejo hombre, en verdad, hermano. Quitarnos del viejo hombre, hermano, del estilo de vida pecaminoso que nos acompañaba. ¿Por qué o cómo es eso, hermanos? Es que si en realidad somos hijos de Dios, 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17 dice que somos nuevas criaturas. Y si acaso no vemos eso, pongámonos a pensar, o yo no soy nueva criatura, o el Señor está engañándonos en su palabra. ¿Qué crees que sea? Aunque obviamente es tan duro como leer de Juan, que hay unos hijos del diablo, otros hijos de Dios, a veces es como antisonante. Si platicamos algo y hay gente no cristiana y veo que hacen algo, digo, pues claro, ¿qué esperas? Son hijos del diablo. Y a veces me voltean a ver como diciendo, qué duro, no seas así. ¿Estoy mintiendo? La Biblia dice que es eso, hermanos. Pero aún a mi carne me lastima escuchar ese tipo de declaraciones. Insisto, si somos los mismos de antes, ¿falló el Señor? ¿O nosotros no somos nuevas criaturas? Mas sin embargo, aquellos que les pesa y dudan si son o no, yo te digo que el Señor no te hizo perfecto de inmediato. El Señor te está perfeccionando. ¿Cómo te das cuenta? Por el aborrecimiento de ti mismo. ¿Y cómo más te das cuenta? Porque respondes. Porque respondes. No vas a quedarte adolorido, sentado, sin responder. Porque el que en realidad cree que Dios es Dios, se aborrece a sí mismo y busca a Dios, en donde está su esperanza. Está acallada su alma, dice la Biblia, hermano. Entonces, deberíamos, hermanos, y podemos deshacernos de las acciones pecaminosas de la persona que solíamos ser. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Dice, renuévense en el espíritu de su mente, en el espíritu de nuestra mente. Hermanos, esta renovación de nuestras mentes es consumada por el Espíritu Santo, obrando, ¿sabes cómo? Por medio de la palabra. ¿Tú quieres saber cómo vas a ser renovado? Hay dos maneras que la gente lo hace. Unos están pidiendo que el Espíritu Santo venga y que renueve. No, si eres creyente, el Espíritu Santo ya mora en ti. Y otros están afinando su oído, porque lo que necesitas es fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y escuchar y escuchar. Y cada vez que escuches estas exhortaciones que golpean tu alma o te pegan en tu orgullo o te hacen pensar, medítalas. Dios te está hablando hoy a ti, hermano. Él no va a hablarte directamente a ti. Hay algunos que dicen, Dios me dijo, Dios me habló. Dile, ¿en qué versículo? Para estar seguro si es Dios el que te habló. No vaya a ser que sea Satanás y te engañes, el padre de la mentira. ¿Quieres saber que Dios está hablando de verdad? Hermano, aquí. Con eso yo no quiero decir como otros que yo puedo decir que Dios no puede hablar audiblemente. Hermano, Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Pero para no cometer errores, sabiendo que estamos en un mundo en donde el príncipe del mundo gobierna y habla, mejor en la palabra. Entonces la renovación de la mente viene a través de la palabra. Si nosotros tenemos un repelente a exhortaciones o nos sentimos suficientemente santos o sabelotodos, lo vamos a recibir. Pero si nosotros somos como niños que están deseando en realidad tomar lechita de mamá, entonces vamos a estar dispuestos a recibir la palabra. Literal, imagínate la cara de un bebé que está buscando el pecho de su mamá con mucha hambre. ¿Los has visto? Hasta hemos visto fotos y videos, ¿no? Con desesperanza, hermano. Batalla en contra de tu carne y la indiferencia y la familiaridad y ven a la iglesia, con la iglesia, a escuchar los sermones como si fuera la primera vez. Y anota, y haz tus investigaciones, y subraya tu Biblia, y haz un cuadro sinóptico, y lleva una palabra, otra, y pon una señal, y di, esto es para mí, Señor, gracias. Sobre todo cuando se hable de pecado. No, también las promesas, hermanos. Pero hagámoslo así, seamos violentos en ello, hermanos. Esta renovación viene por la palabra. Y Romanos 12:2, ¿recuerdas? Encontramos una exhortación muy similar. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, no se conformen a este siglo. Algunos teólogos
con muy mala interpretación y estudio, dicen que Pablo se refería únicamente al siglo en el que él estaba viviendo. No, hermanos, la palabra es eterna. No te conformes a cómo el mundo es, cómo el mundo piensa. No te conformes ni aún a algunos otros creyentes, hermanos, que viven más feliz que tú, porque están menos comprometidos que tú. No te conformes a eso, hermanos. Esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra casa, este no es nuestro destino final. Esto no es el lugar en donde nos gozaremos con Cristo por la eternidad. No ames más al mundo, hermano, que las cosas de Dios. No te afanes tanto por esto. ¿Qué tanto te va a durar? ¿Qué te vas a llevar? Imagina que todo el esfuerzo, mis amados hermanos, que hagan, todo el esfuerzo, todo el deseo que ponen, todas las cosas que están fabricando, de pronto, sin tú saber, pensando que te vas a ir cuando tengas 150 años, que nadie, y te mueres hoy. ¿De qué sirvió, hermano? ¿De qué sirvió la vergüenza, no hablar por respeto para que no te corrieran del trabajo? ¿De qué sirvió callar y estar en el anonimato ante tus vecinos? ¿De qué sirvió no arriesgarte a un cambio de empleo, a un cambio de hogar, a un cambio de país? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? No te amoldes, no te sientas cómodo en este mundo, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Hermanos, cuanto más renovamos nuestras mentes a través de la palabra y cultivamos la mente de Cristo, tendremos más posibilidad y más facilidad de despojarnos del viejo hombre con sus hábitos pecaminosos y su orgulloso corazón, y podremos vestirnos del nuevo hombre que refleja la justicia y santidad de Dios, porque de lo contrario, hermanos, no podremos. Y recordemos que el diablo es muy hábil y aún va a poner algunos para que te apoyen en tu vida fría o tibia y en tu falta de renovación, y te sientas bien señalando a los demás como que son los que están mal. Cristo es nuestro ejemplo, hermanos, y su palabra es nuestra guía absoluta, es nuestra única regla de fe. Todo está aquí, hermano. Nuestra respuesta es llena de fe, llena de esperanza. Señor, yo no tengo fuerza. Señor, yo no puedo. Señor, yo en realidad no me siento capaz. Señor, estoy saturado de pecado. Señor, estoy frío. Señor, me siento medio muerto. Siento como que no soy tuyo. Pero tú me has dicho que vaya y te siga, que tú me sanarás, que en ti está mi refugio, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi pronto auxilio, que tú eres mi roca firme. Entonces, con todo y yo voy a ir a ti, Señor. Y sé que tú me vas a ayudar y me vas a perfeccionar y me vas a renovar con el poder de tu palabra. Eso es lo que tenemos que pensar, hermanos. El Señor no está hablando de gente fuerte, capaz y que hace y deshace. Ese tipo de sentir, hermanos, y de sabiduría y de capacidad del mundo no le sirve al Señor para absolutamente nada. Para nada. Así que si no llegamos a Dios solamente con nuestra debilidad, Él nos va a rechazar, hermanos. Si no llegamos a Dios únicamente con humildad y urgente necesidad, Él nos rechazará. Tenemos que renovarnos, hermanos. Y esta renovación es distinta, porque la renovación, hermanos, del cristiano es precisamente muerte, primeramente. Gloria a Dios. Y dice el texto del apóstol Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos: vístanse del nuevo que refleja la justicia y la santidad de Dios. Es importante, te das cuenta que no incluye ahí el amor de Dios. Porque el que hace justicia, ¿qué crees que hace también? Ama. Y el que ama bíblicamente hace justicia, hermanos, como dice la palabra. El versículo 4 de Efesios, hermanos, 24, de Efesios 4, dice: vístanse del nuevo hombre, hermanos. Habiéndonos despojado, es importante este texto, no sé si lo habías notado. No dice que te pongas la ropa encima de la ropa vieja. Y esto tiene mucho que ver con cuando nosotros estamos con los hermanos o en la iglesia y venimos y nos vestimos sobre la vestidura sucia y vieja. Esto quiere decir que nos despojemos de la vestidura y una vez desnudos delante de Dios, conocidos tal cual somos, nos pongamos ahora la vestidura en Cristo Jesús, que es hermosa, que es agradable a los ojos de Dios y que recibirá toda ayuda necesaria para la santificación de cada uno de nosotros. No dice que me ponga la ropa encima,
sino que habiéndome despojado del viejo hombre con su ropa pecaminosa, ahora debemos vestirnos, cultivarnos y adornarnos con aquellas obras que corresponden con nuestra vida como hijos de Dios, para hacer luz y sal afuera. Tener, hermanos, es tan hermoso cuando te has levantado animado, porque es un buen día. Desgraciadamente necesitamos siempre de algunas buenas noticias o cosas o bonanzas para estar más motivados, pero aún en cárcel deberíamos de levantarnos con gozo, aún en un hospital deberíamos levantarnos con gozo, aún en un funeral deberíamos estar tristes pero con gozo. Señor, soy tuyo, esto pronto terminará. Señor, gloria a ti. Desgraciadamente nuestra carne necesita algún mensaje de recibiste un aumento el día de hoy, o alguien te depositó una ofrenda, ¿no? O tus hijos están en silencio y te levantas y están haciendo su tarea solos, o tu esposa está de buen humor en la mañana, hermano, o tu esposo de buen humor, y eso ya estás bien, entonces te motiva. Wow, qué bien, gloria a Dios. Ese no debería ser nuestro motor de motivación. Nuestro único motor debería ser Cristo, y levantarnos con tanto gozo que no puedo quedarme acostado, no puedo quedarme sentado, no puedo quedarme sin hacer nada, sino Cristo. Y es hermoso cuando estás en ese sentir y llegas a una tienda y te le quedas viendo a alguien y le dices: ¿y cómo estás con Cristo, mi amigo, mi amiga? No, pues bien, seguro bien. ¿Me permites platicar un poquito contigo? Sí, déjate hablo. Y es hermoso verlos, que algunos lloran, que algunos se enojan, que otros reciben. Es hermoso sentarte con un vagabundo ahí en la calle perdido y platicar con él. ¿Y cómo anda, mi amigo? ¿Qué le falta? Es hermoso, hermanos, saber que el Señor nos abre la puerta de cárceles para ir a predicar a la cárcel, hospitales, escuelas, hermanos, policías, oficinas, lo que sea. Lo que no es hermoso es saber que el Señor hace todo eso y nosotros no lo hagamos. Estoy esperando que Dios me confirme si voy aquí o voy allá. Hermano, estás esperando nada. Estás todavía vestido del viejo hombre, no estás revestido del nuevo, porque la nueva vestidura es Cristo, y Cristo está activo en el sentir de que tenía poco tiempo para hacer la obra que el Padre le dio que hiciese. Por eso en capítulo 17 de Juan, Jesús dice: Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. Y no tiene como tanto gusto mi Señor por ya no poder estar, porque toda su predicación del Juan 17 es como dolorosa. Señor, yo ya no estoy con ellos, pero tú estás aquí, Señor. Yo los guardaba, pero ahora ya no voy a estar. Es melancólica. Él tenía que partir, pero hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que hacerlo igual, hermanos, pero no es hasta quitarnos la vieja ropa y ponernos la nueva, adornada, y andar en aquellas obras que corresponden a mi nueva naturaleza, que en esa nueva naturaleza todo ya está hecho para que andemos en ello, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Hermanos, el carácter de Dios es el patrón por el cual debemos vivir ahora. Una vida marcada por la justicia y santidad. Pero esta vida, hermanos, no es algo que va a ser como algo automático. De pronto me levanto y estoy ya en ese camino. Sino precisamente el Señor nos manda a hacerlo en un mundo que está en contra. En un mundo, hermanos, que no te apoya. Con una multitud de personas que no te dicen: vamos, cristiano, esfuérzate, ve. Con una esposa que no te está exhortando todo el tiempo a hacer buenas obras o animándote por su carácter. O un esposo que no todo el tiempo está preocupado por discipularte a ti, a tus hijos. O unos hijos que están perfectos como angelitos, comportándose bien todo el día. O una iglesia completamente perfecta. Todo eso viene de una imaginación pecaminosa que únicamente turba y nos bloquea el deseo de seguir, justificándonos con una mentira que se llama personas perfectas, iglesia perfecta, mundo perfecto, que no existe. Tenemos que ir aunque no queramos, y tenemos que hacer aunque no quieran, y tenemos que esforzarnos aunque no tengamos deseo, amar aunque no queramos amar, perdonar aunque no queramos perdonar, trabajar aunque no queramos trabajar, servir aunque no queramos servir, orar aunque no quiera orar, leer la escritura mucho aunque no quiera leerla. Tengo que esforzarme en este mundo. Solamente porque es lo justo, no porque vaya a merecer algo más, o que se me dé un premio mayor, o me gane o no pierda algo. Solamente porque es lo justo. Y ahora, si es difícil para algunos pensar en esto, hermanos, yo te recuerdo, tenemos que vivir
con gran confianza en Dios. Con gran confianza en Dios. Así como cuando tú ves a tu niño, a tu niña que anduvo en bicicleta, solo por primera vez, y ahí ves al papá emocionado sin llantitas, detrás de él corriendo, deteniéndolo. Hermanos, es algo muy similar, que es un ejemplo muy simple, pero es algo muy similar. Ese gozo que tú sentías cuando viste que tu hijo escribía, o que hablaba, o que dijo papá o mamá, esas cosas que él hacía solo. Así mismo el Señor está con nosotros cuando andamos en su camino. Él va frente a nosotros. Él está cubriéndonos con un vallado de ángeles. Y Él se goza de vernos activos, hermanos, extendiendo el reino, sirviendo, amando, perdonando, hablándole a la gente que está enfrente. Él se goza. No hay obra que más glorifique su santo nombre que una iglesia que le adore extendiendo su reino. En todo tiempo. En todo tiempo. Si tenemos que hacer cosas inimaginables para predicar el evangelio y orar 5 o 6 veces al día, tener reuniones de lectura, de meditación en un versículo, orar otra vez, cantar alabanzas y perseverar así, y eso te quita tu valioso tiempo, hermano, hazlo. No hay nada más que la iglesia esté haciendo aquí en el mundo, sino únicamente glorificar su nombre y esperar a que Cristo venga, hermanos. No hay otra cosa. Quisiera que leyéramos, hermanos, Salmo 92:15, recordando que Él es justo, y como Él es justo, hermanos, podemos confiar nuestras vidas a cada palabra y obra suya. Y veamos qué nos enseña este precioso Salmo, hermanos, con respecto a eso. Dije Salmo, ¿verdad? Salmo 92, versículo 15. Dice: para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Para anunciar que el Señor es recto y que en Él no hay injusticia. Para anunciar que el Señor es mi fortaleza y es recto y en Él no hay injusticia. Hermanos, la palabra fortaleza en esta porción, o roca, se usa con frecuencia en referencia a Dios. Si leemos Deuteronomio capítulo 32, hermanos, voy a terminar. Séanme pacientes por 3 versículos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Si regresas a los salmos, Salmo 18, perdón. Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. No en mí, en Él confiaré. Pero ¿quién me va a proteger? Él es mi escudo. Él es una roca que nadie alcanza. Él es un castillo impenetrable. Él me da libertad. Él es fortaleza mía. Él es la fuerza de mi salvación. Es alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Cuando invocas a Dios para ayuda, Él es alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Y mis enemigos incluye precisamente toda la clase de tentaciones y cosas que están alrededor mío, tratando de que yo no le busque a Él, sino me busque a mí o a cualquier otra persona, hermanos. Mira el Salmo 94, 22 y termino. Salmo 94, 22. O seguimos hasta que un joven caiga de nuestro tercer piso y muera, y salgamos y oremos por él y el Señor lo resucite, hermanos. Y continuemos estudiando. Salmo 94, 22 dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Hermanos, en estos casos enseña confianza, constancia y fuerza. Dios es todo esto para los suyos, porque Él es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto, como leímos en Deuteronomio 32, 4. Hermano, ahora yo te pregunto por último, en tu tiempo difícil en contra del pecado, de la mentira, de la hipocresía, del engaño, de la falsedad, del adulterio, de la pereza, de la rebelión, de la murmuración, o en la enfermedad, o en la pobreza, o en el padecimiento matrimonial o familiar, o cualquier cosa, ¿tú has probado la fidelidad de Dios buscándolo a Él por la manera correcta?
¿O solamente recuerdas las palabras y vuelan? ¿O las haces propias e invocas estas palabras como si fuesen tuyas? Hermano, es importante detenernos y que pongas tus cargas literalmente en el Señor, porque Él es la roca alta, Él es la torre fuerte, Él es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es nuestro defensor. Y es muy probable que la mayoría de nosotros, para cualquier tema con el que batallemos, esté luchando con sus propias fuerzas, pero con un compañero aquí, que es el Señor, y no con Él de frente, hermanos. Isaías 41:10 dice, hermanos: no temas, no temas, no temas por nada, no temas por ninguna cosa, ni por ti, ni por tu pecado, ni por los que te rodean. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si esto es posible, es solo porque Cristo murió en la cruz, hermanos, por nosotros. Oremos al Señor, hermanos. Santísimo Dios y justo Señor, te agradecemos, Señor, que nos permitas hoy venir y meditar en estas cosas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque podemos escuchar tu palabra y gozarnos, Señor, en esto, Señor. En tener la paz, Señor, de poder continuar y obrar y hablar, Señor, y construir, Señor, y extender tu reino y saber que todo sucederá, Señor, conforme a tu palabra, Señor, que tú eres justo, Señor, y que en realidad aquellos que están con la pesadumbre y con el dolor a causa de su pecado, Señor, tienen que voltear a la cruz y recordar que tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, que está sentado a la diestra intercediendo, amándonos hasta el fin, sirviéndonos aún, Señor. Oh, mi Dios, yo te pido que todos hoy aquí, por el poder de tu palabra, aún, Señor, en su incapacidad, en sus distracciones, Señor, en sus temores, en su incertidumbre, en su falta de fe, reciban esa espada de doble filo que penetra aunque pongas defensa. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que obres en todos nosotros, trayendo descanso a nuestras almas y activándonos, amado Señor, en nuestra carne, Señor, para que el Espíritu, Señor bendito, vea esa pecaminosidad y ese gobierno y vaya por encima, Señor, pisando como tú pisaste la serpiente, Señor. Sabemos que tu iglesia será herida, Señor, será difícil nuestro peregrinar, pero sabemos que en ti lo podemos todo, mi Dios. Cualquier cosa, Señor, cualquier cosa que hagamos, la hagamos para la gloria de tu nombre, sabiendo que tú lo tomarás en cuenta, Señor. Por eso ayúdanos a recordar este atributo precioso y la respuesta que nosotros, Señor, debemos de llevar a cabo. Te adoramos y te agradecemos, Señor. Te ruego que hoy todos, antes de salir de este lugar, puedan meditar en esto, Señor. Pedirte perdón, Dios amado, por no confiar en ti. Y hoy, como aquel hombre, decirte, sí creo, aumenta mi fe. O como aquel otro enfermo, si quieres puedes sanarme. Señor, si quieres, sánanos. Y poder escuchar tu voz por tu palabra diciendo, sí quiero, sé sano. Te adoramos, Señor, y en tus manos nos ponemos, sintiendo la seguridad de estar con nuestro Rey. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Manténganos en sus oraciones, que vamos a llevar el Evangelio. Y si alguien quiere colaborar con el pan, ya saben que tienen que pasar